Muy buenas tardes, buenos días desde Sydney. Sabemos que estáis ahí viéndonos desde diferentes lugares y os queremos dar la bienvenida a nuestro instituto ahora virtual, desde hace ya algún tiempo, como sabemos todos. Hoy empezamos nuestra actividad hablando de cine, que es una de las actividades que más y mejor nos representan en Sydney. Cine para todos, cine desde el independiente, cine desde el comercial, cine en general, pero especialmente hoy queremos hacer ese cine como él es, para todos, desde todas partes y sin ninguna restricción de espacios. Estamos aquí, pero vosotros estáis ahí. Vamos a disfrutar, como ya lo hemos hecho, viendo el corto del que vamos a hablar, que es el corto titulado Una noche con Juan Diego Botto, y lo vamos a hacer a través de la entrevista que Marina Díaz, la técnico de cine del Instituto Cervantes, quizá una de las personas que más sabe de cine en nuestra institución, y también, por qué no decirlo, fuera de ella, va a dirigir este coloquio. Antes de dejar de hablar y darle la palabra a ella, quisiera agradeceros a todos, César, Teresa, Juan Diego, vuestra presencia hoy aquí, y quería animaros a que estos minutos en los que vamos a trabajar juntos y en los que vamos a disfrutar de vuestra compañía sean eso, minutos de comedia, minutos de disfrute en los que todos, cada uno de nosotros, podamos conocer y reconocer un poco más de vuestro trabajo, de vuestra obra y de vuestro saber hacer. Gracias por estar ahí y cedo la palabra a Marina, que como os decía es la persona que va a conducir este debate. Gracias, Marina. Well, I want to say a few words in English just to say hello to the people who are probably watching us in Australia, of course, but also in India and in Japan. We have invited people from there to follow this activity, and well, this is for me a really interesting opportunity to be with my colleagues in Sydney and in Madrid in the headquarters of the Cervantes. And well, to thank you for being here with us and have the opportunity to talk about the Spanish cinema with these three wonderful people, and to encourage you to follow the whole program during this month. This is a program we co-organize with the Huesca Film Festival, and I'm sure that the films that we are showing are going to interest you. So the talk will be in Spanish, but I wanted to say just a few words in Así que bueno, sin más dilación, muchas gracias Juan, César y Teresa por estar con nosotros, por abrir esta ronda y también por haber iniciado el festival. Y bueno, sin más dilación, pues me gustaría empezar a preguntaros un poco sobre cine español, como he dicho, que también sobre vuestro trabajo, sobre el corto en concreto. Y bueno, antes de empezar a advertir a las personas que nos estén viendo, que nos estén siguiendo, que a menos 20 o así haremos ya una parada en nuestra conversación y les daré curso a sus preguntas que me podrán formular a través del Q&A, de preguntas y respuestas que hay en su propia plataforma, en su propia interfaz de Zoom, y yo les iré transmitiendo a cada uno de ellos las preguntas que quieran formularme. Si me pueden indicar, por favor, a quién de los tres va dirigida la pregunta, o si va a los tres, pues fantástico, para facilitar un poco el intercambio, ¿no? y el diálogo. Y bueno, si se nos agota el tiempo, tenemos una hora, si se nos agota el tiempo, quedan preguntas sin contestar, pues nuestro compromiso es que a ustedes, ¿no?, los que las formulen, pues que podamos hacerles llegar las respuestas que darían nuestros invitados. Y bueno, pues me gustaría comenzar con algo que dicen Teresa y César en la presentación que hicieron para el canal INEO del Instituto Cervantes sobre el corto, en el que al final hacían una llamada, ¿no?, un alegato hacia la comedia como forma de vida, ¿no? Y viendo un poco vuestra trayectoria, pues yo creo que la primera pregunta es de rigor, ¿no? ¿Por qué la comedia es vuestro lugar natural de creación, vuestro lugar donde entiendo que os sentís muchísimo más cómodos para crear, ¿no?, para hacer vuestro trabajo? Esa sería mi primera pregunta.
Bueno, pues hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias antes de nada al Instituto Cervantes, gracias a Marina, a Miriam, a Raquel. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados de poder estar en este coloquio también con Juan y poder hablar de nuestro trabajo una noche con Juan Diego Boto. Y bueno, pues ya en relación a la pregunta que nos hacías, Marina, pues bueno, la verdad es que César y yo nos conocimos en un máster de guión que estaba muy enfocado a la comedia. Y luego, pues, bueno, tanto César como yo, aunque hablo más por mí, ya que soy la que lo estoy diciendo, soy una persona altamente sensible, es decir, que soy una persona que me afecta todo muchísimo, yo lloro diariamente muchas veces, así que creo que mi inclinación por la comedia era casi por supervivencia, ¿no? Para mí es como una catarsis. Y bueno, pues luego también nosotros, César y yo, hemos elegido la comedia, es lo que nos sale de forma natural, porque a nosotros lo que nos interesa es la comedia, una comedia que casi que entendemos como el drama de lo cotidiano, es decir, que nos gustan esas situaciones de la vida ordinaria con las que cualquiera se puede sentir identificado, ¿no? Y en las que, bueno, pues al final como las personas somos, bueno, tenemos tantos convencionalismos y queremos caer bien, pues a veces decimos, hacemos cosas que con la distancia, fuera de contexto, pues la verdad es que a veces resultan ridículas, de hecho, o cómicas, ¿no? Por eso a veces incluso en situaciones muy dramáticas como un funeral surgen pues momentos muy cómicos. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Y como además los dos tenemos un gran sentido del ridículo y somos muy hiperobservadores de la realidad, pues encontramos muchos momentos así en nuestra vida. Y bueno, pues también luego, evidentemente, lo que más, por eso mismo, o sea, usamos la comedia porque lo que más nos interesa es pues esas historias en las que los protagonistas son las personas comunes y ordinarias, ¿no? Que es algo muy del cine de Woody Allen, de Billy Wilder, del que nosotros vemos directamente, pero bueno, también actualmente también de Greta Gerwig, no sé, Lina Dunham, por también poner algunos referentes actuales. Pero la comedia es peligrosa, ¿no? Y sobre todo, pues viendo lo políticamente incorrectos que sois, no en vuestro trabajo, sino en los temas con los que os enfrentáis, ¿no? El nacionalismo, las enfermedades sin solución, ¿no? La violencia de género. ¿Habéis tenido algún problema con los espectadores, con la recepción de ese tipo de aproximación hacia temas que son serios, obviamente, ¿no? O, bueno, tan serios como toda la vida, ¿no? Como la propia comedia. Bueno, intentamos no autocensurarnos, la verdad. Igual Teresa es más miedosa que yo en ese sentido, porque también es más bruta escribiendo, entonces a veces que ella misma se pone límites y de pronto decimos, no, esto para adelante, estamos hablando de ficción y adelante. Es verdad que, por ejemplo, con el corto de preliminares, que sí que no hablaba directamente de violencia de género, pero sí que estaba un poco en torno a la historia, ahí nos acojonamos un poco porque estaba muy, muy en boga el debate sobre los límites del humor, que por cierto, bendita época en la que nos preocupábamos de los límites del humor y no de lo que nos preocupamos ahora, que es mucho más importante y más complejo. Y con el corto de preliminares, que era un corto muy cortito, nos dio miedo y se lo dimos a leer a mucha gente antes de hacerlo porque teníamos miedo de meternos en un fregado importante. Pero al final la gente nos dijo para adelante y tiramos y fue muy bien recibido. Y luego con el corto rojo medio rojo, que habla sobre la bandera española, ahí sí que esto daría para un debate, para un coloquio entero, porque hicimos ese corto en plena crisis de Cataluña. Bueno, hicimos ese corto porque queríamos reírnos un poco de todo, no queríamos hacer un corto panfletario, sino bueno, queríamos reírnos de todos, de catalanes, españoles, nacionalistas, gente de izquierdas, de derechas, y de nosotros los primeros como personas de izquierdas con contradicciones, como todo el mundo. Entonces nos quisimos reír tanto de nosotros que al final la gente de derechas y de extrema derecha se acabó apropiando del corto y nos decían, es verdad que tontos sois vosotros, o sea, qué tonto es el protagonista, que es con el que nos sentíamos nosotros identificados, y bueno, acabó incluso Santiago Abascal acabó tuiteando el corto diciendo que era maravilloso, nos invitaban de programas de Intereconomía diciéndonos que si podíamos ir a hablar del corto y nosotros decíamos, oye, si es que nosotros realmente pensamos esto, no sé si habéis cogido el corto, y nos decían, bueno, entonces no hace falta que vengáis. Y entonces fue como un poco lo más complejo que nos pasó, convertirnos un poco en bandera, nunca mejor dicho, de gente que estaba en las antípodas de nuestra manera de pensar. Este fue un caso en el que en el momento yo lloraba, ahora me río, pero yo lloré mucho con este corto. Porque una cosa que también me gustaría preguntarle a Juan, ¿no? Vosotros diréis que la comedia es esencial en nuestra cultura, ¿no? Y a través de nuestra institución, su
su objetivo y su función es difundir la cultura española, ¿no? Pero yo a veces me he encontrado con que la comedia es complicada sacarla fuera, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Por un lado, si la comedia es esencial de nuestra forma de ser, o si hay una forma de ser de español, ese sería también otro debate, ¿no? Y si realmente pensáis si es fácil, ¿no? Que entiendan nuestro sentido del humor y nuestra forma de reírnos muchas veces de nosotros mismos desde fuera, ¿no? No sé si Juan quiere empezar por darle voz. Sí, yo tengo la sensación de que al final la comedia, cuanto más particular es, cuanto más singular es, más universal se convierte, ¿no? Quiero decir que todos hemos visto comedias francesas que hablan sobre la particularidad de una región y cómo los franceses se ríen de esa región, que es una cosa muy localista, y sin embargo se han convertido en películas que son éxitos de taquilla internacionales, ¿no? O hemos visto, bueno, recientemente una comedia-drama surcoreana, muy surcoreana, con las particularidades de Corea del Sur, que es una cosa muy local, con un montón de cosas que perdemos, pero que sin embargo captamos claramente otras, y que se ha convertido no solo en un éxito internacional, sino ganador de un Oscar y el fenómeno del año pasado, ¿no? Y es una cosa muy local. Sois el Cervantes. El Quijote es la cosa más local, que habla de un momento concreto de España, de una cosa muy específica de una España, que seguramente Cervantes pensaría, bueno, esto se entiende en Castilla y si me apuras en el resto de España y poco más. O sea, y seguramente si tuviera un distribuidor internacional, Cervantes hoy en día le diría, mira a ver si puedes quitar cosas que sean tan localistas que no se van a entender, no la vamos a poder vender. Yo creo que es al revés. Yo creo que esta frase que dice de nada de lo humano me es ajeno, yo creo que cuando hablamos del humano y lo hablamos con conocimiento de causa y con especificidad, no de una forma genérica, sino siendo específicos y concretos, y cuantos más detalles y más matices mejor, más internacional se convierte, ¿no? Creo. Sí, porque para César y Teresa, ¿no? Que muchas veces, yo viendo vuestros cortos, ¿no? El uso que hacéis del lenguaje, los malentendidos, eso va siempre un poco más complicado. Quiero decir que un espectador que a lo mejor no entienda específicamente español, le va a costar a lo mejor más trabajo, y sin embargo me parece que es fundamental y es lo que hace realmente tan sugestivo y tan nutritivo vuestro trabajo, ¿no? El trabajo con el lenguaje, que es en este caso el español, ¿no? Sí, es verdad. Sí que, por ejemplo, en nuestro caso, pues escribir en otro idioma sería súper complicado porque no lo manejamos a ese nivel, como tú dices, para poder hacer esos juegos de palabras y esos malentendidos. En ese sentido, para nosotros en concreto, el tipo de comedia que hacemos, necesitamos tener un gran conocimiento del idioma en el que escribimos. Y bueno, sí, básicamente. Sí. Y otra cosa que me fascina de vuestro trabajo es el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? El género, que también es otro de nuestros temas recurrentes y obligados, ¿no? Porque está en el aire de los tiempos, es un problema. No sé si eso lo tomáis como un punto de partida o si realmente os sale de manera inconsciente. No sé cómo trabajáis esa línea, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros somos pareja, entonces ya de por sí es un punto de partida, bueno, muy interesante. Somos los primeros que, como también tenemos a veces conversaciones un poco ridículas, que se convierten en el germen de historias que contamos. También llevamos 15 años juntos, y también al final un guionista lo que hace es soñar un poco, ¿no? Y te planteas historias que no puedes hacer en tu vida diaria, bueno, cosas fantasías, etcétera. O, por ejemplo, en el corto Rojo, Amarillo, Rojo, lo que hacíamos, nosotros no somos padres, pero nos planteábamos diciendo, ¿qué pasaría si nuestro hijo nos regalase una bandera de España para colgar de un espejo de televisor, por ejemplo? Dijimos, ostras, ¿cómo le explicas a un niño que algo tan tonto como una bandera y un lazo puede significar tantas cosas de cara al mundo adulto? Entonces, la verdad es que, aparte, yo creo que el tema de las relaciones personales, sexuales,
creo que siempre tiene un punto de conexión con todos los espectadores. A mí todas las historias que empiezan con chica conoce chico, chico conoce chica, no sé por qué conecto de inmediato más que con otras, y luego de eso tú piensas en grandes sitcom de la historia, como Friends, por ejemplo, y al final todos nos quedamos sobre todo con la subtrama entre Ross y Rachel, o sea que algo tiene eso para que al final todo tipo de espectadores conecte con ello. Y bueno, y sí, o sea, y luego también respecto a lo que hablabas del género y todo eso, por ejemplo, en Una noche con Juan Diego Boto en concreto, nosotros lo que queríamos también era que el personaje cómico fuese sobre todo ella. O sea, Juan estaba fantástico, maravilloso, se lo hemos dicho muchísimas veces y es cierto, pero bueno, sí que es verdad que tiene que interpretar el papel un poco más desagradecido porque hace una parodia de sí mismo, lo que hace que se lo agradezcamos aún más de verdad y que nunca paremos de agradecérselo en nuestra vida. Pero bueno, es verdad que Cristina hace el papel con el que se identifica el espectador. Queríamos que ella tuviese el peso cómico en contraposición a lo que siempre suele suceder, que la mujer suele ser el contrapeso racional al papel cómico que siempre nos ostenta el hombre en la ficción. Nosotros, bueno, pues queríamos apostar y lo hacemos mucho. Por suerte también tenemos una actriz como Cristina Soria que tiene una vis cómica increíble y una intuición cómica maravillosa y eso nos ayudó mucho. Y bueno, luego ya personalmente también, no sé si me voy mucho del tema, pero a mí, por ejemplo, no me gusta nada cuando se habla de cine hecho por mujeres casi como un género, ¿no? O sea, las mujeres podemos hablar de lo que sea igual que los hombres. Y el hecho de que una obra la haya hecho una mujer no quiere decir que vaya dirigida a una mujer. Al final los sentimientos humanos son súper universales. Y bueno, y al final creo que todos entroncamos con lo mismo. No somos tan diferentes. Lo que sí faltaba es el punto de vista femenino en la ficción. Eso es obvio y eso sí que es lo que hay que pelear. Sí, bueno, y quizás por no extender, por ya focalizarnos más en el corto, ¿no? El tema de la parodia, por un lado, para Juan, ¿no? Que la verdad es que para los que igual no conozcan su obra, es un actor que se ha prestado mucho a autoparodiarse, o al menos a poner en solfa un poco su imagen pública. Y vosotros, por otro lado, tenéis cierta inclinación a trabajar un poco la mitomanía, que es algo que también tenemos a la orden del día hoy en día, ¿no? Con las redes, la gente joven, bueno, igual eso siempre ha pasado, ¿no? Pero quizás ahora es mucho más sensible el tema, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, por un lado, a vosotros preguntaros por qué hacéis ese trabajo, ¿no? Habéis también reflexionado sobre el personaje de Bunbury, sobre el personaje de Gorka Ochoa, ¿no? Un actor también muy vinculado a la comedia que también tiene una figura pública interesante. Y a Juan, ¿cómo en estos casos, ¿no? En el que se le pide que haga ese trabajo un poco en diálogo con una persona que no es él, ¿no? Que es la imagen que podemos tener públicamente de él, ¿no? Esa sería un poco mi doble pregunta, por un lado y por otro. No sé si quiere empezar Juan y luego vosotros. Okay. Bueno, en el caso concreto de este corto era imposible rechazarlo. O sea, yo tardé muchísimo tiempo en leerlo. De hecho, como que fue una aproximación la de ellos en varios intentos. Fue como en varios tiempos. Y yo sí, hasta que finalmente lo leí. Claro, una vez que lo leí, no podía no hacerlo. Es muy... O sea, brindarte la posibilidad de rendirte de ti mismo, de la imagen que percibes que reciben los demás, es siempre divertido. Creo que quien no tenga la capacidad de reírse de uno mismo no tiene la capacidad de reírse, no tiene la capacidad de aceptar la comedia. Y por otro lado, creo que no solo es sano y saludable, sino que es algo... o sea, destrozar las imágenes públicas, no en mi caso, no digo el cometer un suicidio de imagen pública, sino como concepto, desmitificar esta suerte de nueva realeza contemporánea que es la celebridad, me parece que es algo siempre positivo. Tratar de bajar al barro y a un nivel de humanidad el ridículo que puede significar cómo contemplamos
desde una suerte de atalaya muchas veces a gente que no tiene ningún mérito. Antes hablaba César de Woody Allen, que también es uno de mis referentes, me parece uno de los grandes genios del siglo XX y una pieza clave para entender el cine. Y tiene una película que se llama Celebrity, donde habla, fantasea con la idea esta de que realmente qué es una celebridad. O sea, cualquiera que ha hecho cualquier estupidez y sale en la tele, se le otorga un autoritas como si fuera Hemingway. Y a lo mejor es alguien que simplemente ha dicho 4 estupideces en la tele que se han hecho virales. Quiero pensar que no es mi caso, pero igualmente jugar a esto, a desmitificar toda esta cosa, me parece muy, muy divertido. En mi caso personal, además, soy consciente de que mi imagen pública está muy vinculada a mi compromiso político. Entonces, me hacía mucha gracia el pensar que puedo ser observado de esa manera, ¿no? Como alguien enormemente serio y que constantemente está hablando de política, lo cual en parte es verdad. En parte es verdad, estoy prácticamente el 60-70% de mi tiempo estoy hablando de política. Entonces, jugar a eso me parecía muy divertido, muy divertido. Y la forma en la que ellos lo hacen, además, me parece... es muy cierto lo que estaban diciendo antes, porque la mirada del personaje de Cristina es la mirada de la sensatez, en realidad. Es la mirada de quiero pasar una noche divertida, punto. O sea, es la mirada de cualquiera de nosotros, es la mirada de la normalidad. Entonces, claro, inmediatamente te vas con eso y todo empieza a ser cada vez más extravagante, ¿no? Y me parece muy interesante que ella sea al punto de la mirada sensata, de la mirada del espectador, de la mirada normal. Fue para mí muy divertido, muy divertido. Además, yo estuve prácticamente en personaje todo el tiempo. Me llevé un libraco enorme, súper denso. No me acuerdo qué libro era, pero creo que Sherry Hosban o una cosa así. Era, o sea, uno de estos análisis del siglo XX así de gordos, prácticamente todo el tiempo en personaje. Fue una experiencia, la verdad, muy divertida. Nosotros, oye, no sé si nos escucháis porque hemos tenido un percance, ¿se nos oye? Sí. Vale. Estáis en otro lado, pero se os ve y se os oye. Hemos cambiado porque de pronto el ordenador ha dejado de funcionar, entonces hemos hecho este cambio rápido. Nunca se nos olvidará el libro de historia, creo que era Historia Universal del siglo XX, desde el año 1917 hasta la actualidad. Y los de Fontana. De Fontana, no era de Hosban, era de Fontana. Claro, bueno, uno es discípulo del otro, así que está bien. Yo incluso le pregunté, ¿pero tienes algún examen? Y dijo, no. Y me pareció, era como todo muy dentro de lo que era el personaje. Es verdad que la primera vez que cuando vino Juan a casa a hacer una lectura, lo primero que nos dijo fue, oye, yo no soy así. Nosotros le dijimos, ya lo sabemos. Y a partir de ahí todo fue sobre ruedas. O sea, fue como muy... Nos entendimos muy bien. Y nosotros sobre el tema de los mitos, la verdad es que es una cosa que nos gusta mucho porque creo que es muy universal. Es decir, al final creo que da igual lo famosa o lo idolatrada que es una persona, que al final todos tenemos nuestros propios mitos. Y lo que más nos interesa a nosotros es cómo cuando tenemos la opción de conocer a gente a la que admiramos mucho, cómo automáticamente nuestro coeficiente intelectual se reduce en 50 puntos, porque nos volvemos tontos. Y seguro que Juan seguro que recuerda alguna anécdota de cómo nos comportábamos con él desde que intentábamos que hiciese el corto, incluso durante la grabación, porque nos imponía muchísimo. Y esa parte a nosotros nos gusta mucho. Yo, por ejemplo, que soy muy fan de Bunbury desde pequeño, yo tuvimos la oportunidad de conocerle en 2017 en la presentación de un disco, y recuerdo que bueno, fue muy emocionante, nos hicimos una foto con él y demás, y cuando acabó la presentación, o sea, el encuentro... El encuentro de 2 minutos, esto hay que decirlo. Recuerdo que me dio la mano y me dijo, gracias por el apoyo. Entonces yo en ese momento pensé, ojo, piensa algo que este tío recuerde toda su vida. Y le dije, Enrique, eres el mejor. Y de pronto pensé, eso lo hubiese hecho un niño de 2 años. Y es que no me daba para más la cabeza en ese momento. Y esa es la parte que a nosotros nos gusta mucho de jugar con la ficción con gente muy conocida. Sí, y al final también reírnos de nosotros, ¿no? Que nosotros también somos muy fans de eso.
de reírnos de nosotros mismos. Lo que pasa es que nuestra ventaja es que nadie sabe cómo somos. Ese era el hándicap Sí, claro. de la Esa es imagen. la exposición, ¿no? Claro, la posición no es la misma. Claro. Sí, porque además tú crees que cuando estás con una persona que tiene notoriedad o que para ti es importante, te crees que la conoces y por supuesto no la conoces y piensas que llevas todo ese bagaje y luego realmente pues es una persona también normal con sus mismas movidas, etcétera, ¿no? Me gustaría hablar un poco de Cristina, ¿no? Que está en buena parte de vuestro trabajo, a Juan que nos contara un poco cómo fue trabajar con ella y a vosotros cómo es eso, ¿no? Tener un actor, una actriz fetiche también con José Troncoso, ¿no? Con el que estás realmente ya generando un campo en el que ya toda la creatividad entra, ¿no? Con esa otra persona que supongo que ya aporta no solamente su trabajo como actriz, sino otros recursos, otros elementos que son súper útiles, ¿no? Para expresar vuestro trabajo, vamos, lo que queréis hacer. No sé. Bueno, en nuestro caso, como bien decías, tanto Troncoso como Cristina, la verdad es que trabajamos muchísimo con ellos y son nuestro alter ego en la ficción. Y además te diría que depende del corto que hemos hecho, pues no es que Troncoso es César y yo y Cristina también es César y yo, no es que ella sea yo y Troncoso, volvemos a lo de antes, ¿no? Que nos parece muy absurdo eso también de los géneros. Bueno, que nos parece muy absurdo el pensar que solo un género puede representar un género, etcétera. Y bueno, la verdad es que muchas veces nosotros escribimos para ellos y a veces cuando estamos hablando, porque nuestro proceso de escritura es mucho hablar, pues a veces nos salen diálogos y decimos, bueno, pues imagínate a Cristina o a Troncoso cuando lo digan, ¿no? Porque nosotros somos pésimos intérpretes, la verdad. Sí. Y bueno, pues es una suerte. A ver, nosotros siempre vamos mucho al teatro, vemos mucho cine español y siempre estamos muy atentos a los actores y actrices, porque además como jugamos tanto con personajes públicos, bueno, pues como Juan, como Bumburi en nuestros cortos, pues al final también necesitamos actores y actrices que no sean súper conocidos para que la gente se pueda identificar con ellos y no romper esa ilusión de realidad que estamos creando con el corto, ¿no? A nosotros eso nos parece importante. Y Juan, ¿cómo fue trabajar con Cristina, de todas formas, es una actriz con muchísima solvencia, con enorme experiencia, se ha hecho de todo. Tiene una larguísima trayectoria. Y fue un placer trabajar con ella. Yo la conocía de vista del barrio, porque vivimos en el mismo barrio, pero nunca había trabajado con ella. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Fue muy... Aparte se notaba que ellos se conocían muy bien, que César, Teresa y Cristina se conocían muy bien, porque, bueno, tenían estos códigos de... casi que tienen las parejas, ¿no? De que dices una palabra y el otro dice, pues, esto que dices, como en Benidorm, y dices, ah, sí, como en Benidorm, y el de fuera piensa, ¿qué pasó en Benidorm? Eso les basta como para entenderse, ¿no? Es como cuando dices, no, hazlo más azul, y uno de fuera piensa, ¿qué querrá decir con más azul? Bueno, ellos entienden lo que es más azul. Había mucho de eso. Y fue, bueno, o sea, de alguna manera es un poco esta cosa del payaso blanco y el payaso torpe, ¿no? A mí me tocaba el payaso blanco, me tocaba la autoridad, y digamos que la acción cómica más la llevaba Cristina, con lo cual ella tenía una gran responsabilidad. Y funciona a la perfección, creo que, como decía Teresa antes, tiene una intuición para la comedia, para los ritmos, para los tempos que funciona muy bien, que siempre entra a tiempo, ¿no? La verdad es que fue muy divertido. Fue muy divertido. A mí me gusta mucho el final también. Ese momento del imprescindible Ismael Serrano. Sí. Y cerrar con Ismael Serrano me parece un golazo. Y también alguien que también de vez en cuando se ríe también de sí mismo, ¿no? Y de toda la presencia que tiene Ismael Serrano públicamente, ¿no? Sí. Yo debo decir que soy amigo de Ismael. Ismael sí que en las distancias cortas no es para nada la imagen que transmite de tipo melancólico y serio y como yo, siempre hablando de política. Es un tipo muy afable. Pero sí que, claro, o sea, cuando hablas de canción de autor comprometida, pues Ismael Serrano, ¿no? Claro. Aquí más ahí. Ahora me gustaría hablar un poco del mundo del corto, ¿no?
que es un medio que es maravilloso, donde la producción española es increíble, que tiene una visibilidad en lugares muy específicos, pero que realmente es muy difícil que al final del año no haya habido muchos cortos que hayan sido maravillosos, ¿no? Muchas veces incluso desbancando a los largos, ¿no? En impacto, en notoriedad, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber un poco cuál es vuestra experiencia o vuestro modus operandi cuando trabajáis específicamente para hacer cortos, ¿no? Cada uno de vosotros desde vuestro lugar. Y cuando hacéis a lo mejor comedia o hacéis cosas que no hacéis en los cortos, ¿no? Entiendo que para César y para Teresa es un lugar bastante amable para trabajar vuestras inquietudes, ¿no? Sí, la verdad es que el corto lo que te da es muchísima libertad. Al final, todo el recorrido en corto es su paso por festivales y, bueno, tener más o menos suerte en que te seleccionen, en que te premien, pero si tú haces una cosa muy lo que hablábamos antes, ¿no? Muy polémica, tal, con un corto te la puedes jugar porque al final lo único que puede pasar es que llegue al número de personas al que va a llegar siempre va a ser muy limitado. Por eso para nosotros es un gran escaparate que nos da muchísima libertad y, bueno, esperamos que ya nos tengan que poner más trabas cuando ojalá demos el salto a una cosa de largo recorrido. Y en cuanto a la forma de trabajar, de nosotros ahora de escribir y demás, bueno, al final llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos, muchas discusiones también a nuestras espaldas, ya hemos descubierto más o menos cuál es la mejor forma de trabajar. Y es verdad que picheamos mucho al principio, hablamos mucho hasta encontramos la idea que queremos contar. Y luego Teresa es un poco más caótica, yo suelo estructurar al principio las escenas y lo que es la trama, y luego Teresa es muy buena rematando. De hecho, la mayoría de los grandes chistes que tenemos son idea de Teresa, o sea que eso es más o menos yo creo que hemos encontrado en el corto. Es verdad, el problema del corto es que está considerado como una especie, como un trampolín hacia el largo, hacia las series, cuando realmente que me parece un formato con la entidad suficiente como para que incluso que pudiese ser, no sé, que se pudiese exhibir en cines, pues como se decía antes de las películas, o que tuviesen su hueco en televisión. Y eso creo que estaría muy bien para darle un poquito más de entidad a un formato que creo que se la merece. Y Juan, ¿tú haces muchos cortos o más o menos? No, la verdad es que muy pocos. Uh-huh. La verdad es que muy pocos. Por un lado tengo la suerte de trabajar mucho, lo cual me da poco tiempo. Por otro lado, cuando no trabajo, como veis, estoy en un coche porque vengo de dejar a mi hija en el colegio, es decir, tengo tareas familiares con una compañera que también trabaja, con lo cual la conciliación es todo un tema. Entonces, robar tiempo a ese poco tiempo que tengo de estar con mi hija o de estar con la familia para estar con un corto, pues a veces cuesta tomar esa decisión, ¿no? En este caso, de hecho, este es de los pocos que he hecho. A lo mejor he hecho 3, 4 cortos en mi vida. Pero bueno, en este caso es que era imposible no hacerlo, ¿no? Yo salvando las distancias, imagino que debe ser la misma sensación como cuando John Malkovich leyó Cómo ser John Malkovich, que pensando obviamente en John Malkovich, es una cosa que no puedes no hacer. Y en este caso era igual, ¿no? Es una cosa que no puedo no hacer. Pero no, estoy de acuerdo que es verdad que el cortometraje es visto como, bueno, como un peaje que tienes que pagar para saltar al largo, ¿no? Como una suerte de ensayo previo al día del estreno, ¿no? Y yo creo que el corto tiene una dimensión en sí mismo. Yo creo que todos hemos visto cortometrajes que nos han emocionado mucho más o hecho reír mucho más que largometrajes. Hay cortos que seguro que todos tenemos en la memoria y que no se nos olvidarán más. Creo que es un tipo de lenguaje que tiene su dimensión propia. Lo que pasa es que no hay canales de difusión para el gran público del cortometraje. Están los festivales que siempre, bueno, pues tienen
tienen como hay muchos festivales, pero no llegan al gran público, no llegan de forma masiva al gran público, ¿no? Y tampoco hay en las plataformas o canales de televisión nuevos que están saliendo, ni desde luego en los cines, espacios de exhibición solamente para el cortometraje, ¿no? Que creo que es algo que hoy en día, desde luego con los nuevos espacios de streaming que hay, es algo que perfectamente podría funcionar. Quiero decir que estamos muy acostumbrados al lenguaje de la teleserie de 30 a 25 minutos, que es más o menos el tiempo de duración de un corto, y podríamos perfectamente digerir cortos y disfrutarlos en cualquier plataforma de streaming, ¿no? Pero bueno, de momento se visualiza así como una especie de salto, que creo que no tendría por qué ser así. Yo recuerdo antes, cuando era pequeño, que antes de las películas se exhibían metrajes, una cosa que se dejó de hacer, pero que a muchos nos han influido y que muchos recordamos a veces más aquel cortometraje que la película que vimos. Recuerdo un corto que soy incapaz de decir qué película vino después, pero jamás olvidaré el corto. Pues bueno, no sé, yo creo que voy a dar entrada a las preguntas, veo que hay 3. Y bueno, si os parece directamente paso para no quitarle. Una persona me dice que tiene un comentario, dice que le sorprende que sea una comedia, ¿no? Que le transmitió tristeza el hecho de que el deseo carnal supere los valores que tengamos. Este lee libros como yo. Reforzó mi idea de que muchos hombres y mujeres solo buscan sexo. Ojalá que seamos todos leales a nuestros valores. Bueno, la verdad es que este comentario sí que puede venir mucho en algo que no hemos hablado, y es que evidentemente cuando haces comedia, cuando haces una comedia que es un poco más irreverente, pues te expones a que alguien se pueda ofender, y es algo que aceptamos, que nos encantaría que no pasase, pero sucede y todo el mundo es libre, ¿no?, para ofenderse. Nosotros siempre, al final, también estamos pues para escuchar y para aprender, quiero decir. También es verdad algo que dice Ricky Gervais, ¿no?, que te ofendas no quiere decir que tengas razón, pero bueno, creo que está bien escuchar todos los puntos de vista. Y en este sentido, bueno, para nada pretendíamos hacer una comedia, pretendíamos reírnos. Evidentemente los valores están por encima de querer pasar una buena noche y querer tener sexo. Eso está claro. Nosotros contamos con que eso ya lo sabemos todos en la vida. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a reírnos un rato y vamos a suponer que una chica quiere pasárselo bien una noche, quiere tener sexo, y que llega Juan Diego Boto y en ese momento no es capaz de desconectar con todos los problemas que ocurren en el mundo, ¿no? Es como, al final bueno, está genial, evidentemente, estar muy sensibilizado con la justicia social. Nosotros somos los primeros, pero queríamos queríamos decir, pero vale, siempre no puedes estar pendiente de eso, porque si no, no vas a poder hacer tu vida normal. O sea, siempre no puedes. A no ser que Juan nos diga lo contrario. No, y aparte que ahí es donde reside la comedia. Hay una cosa muy buena, voy a coger un poco por la rama de la pregunta y luego vamos a la pregunta, pero hay una parte del espectáculo último de Ricky Gervais que también me parece muy bueno, cuando habla de las ofensas, ¿no? En un momento habla de Twitter y la gente que le responde y se ofende y dice, si seguramente no era para ti, no iba destinado para ti. O sea, es como si yo pongo un anuncio en una farola, pego un anuncio de doy clases de guitarra. Entonces tú coges el teléfono, vas a tu casa, llamas y muy ofendido llamas a este hombre diciendo yo no necesito clases de guitarra. No era para ti. Sigue caminando. El anuncio no era para ti. Bueno, pues y lo mismo con esto. Si este corto, pues a lo mejor no era para ti. O a lo mejor el tweet que he puesto no era para ti, no pasa nada. No tienes por qué llamar, intrometerte. Hace poco yo recibí un hilo como de 25
comentarios que al final terminaba diciendo, y no me busques más. Y yo pensaba, no sé quién eres, no me interesa lo que me cuentas, no te he buscado desde el principio, me has puesto 25 comentarios en Twitter, que está bien, no te buscaré más, seguiré sin buscarte. La gracia de esto es volviendo ahora a la raíz de la pregunta, la gracia de esto es la magnificación, la cosa de la proporcionalidad. Por supuesto que tener ideales es necesario. Ahora, todo el tiempo, constantemente, alguien que tiene ideales y principios es alguien que es incapaz de pasar una buena noche. Es como, hay un chiste de Mafalda, del que yo soy muy fan, que es el hermano de Mafalda, le pregunta, Mafalda, ¿querés venir a jugar conmigo? Y dice, no puedo, estoy haciendo los deberes. Entonces le dice, mamá, Mafalda quiere más a sus deberes que a mí. No, Guille, no es eso, es que estoy haciendo los deberes y los tengo que entregar mañana. Entonces Guille se pone a llorar y dice, mamá, Mafalda se quiere más a sí misma que a mí. Es una cuestión de proporcionalidad. Mafalda no quiere más a sus deberes que a su hermano. Mafalda quiere a su hermano, pero mañana tiene que entregar los deberes. Pues esto es lo mismo, es una cuestión de proporcionalidad. Los principios son fundamentales y mucho más importantes que un montón de cosas que son, como puede ser una noche de sexo. Ahora bien, una noche de sexo es muy importante para el desarrollo de cualquier ser humano y puede ser algo que tenga mucho valor. Y las relaciones humanas y poder conectar con eso es algo que es fundamental, ¿no? Ahí es donde está la risa, ahí es donde está el humor, cuando amplificamos una cosa y la convertimos en algo paródico. Hay una persona que pregunta que hasta qué punto la gente en general puede sentirse mal para hablar del mundo, de los problemas del mundo. ¿A qué punto la gente puede sentirse mal por hablar de los problemas del mundo? Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo que me paso el día hablando de los problemas del mundo y que es parte fundamental y sustancial de mi conversación con cualquiera, bueno, para empezar, no creo que tenga que ver con sentirse mal. Yo no es simplemente uno habla de los problemas del mundo porque tiene el mínimo grado de empatía como para que lo que ocurre a tu alrededor te afecte y entiendas que una vez que lo conoces no puedes obviarlo, que eres parte de esa situación. Puedes seguir caminando y hacer como que no tiene nada que ver contigo, pero en algún lugar estás siendo infiel a una parte de ti mismo. En algún lugar sabes que esa situación tiene que ver contigo, que hay algo que seguro que en algún lugar puedes hacer, que hay algo que de alguna manera puedes hacer. Y es verdad que creo que por contra, yendo a la contra de ahora del corto, quizá a veces estamos demasiado acostumbrados a pasar de largo, no mirar y hacer como que esa cuestión no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y yo creo que es precisamente el punto de partida básico, ¿no? Hace poco le leía a mi hija un libro de Luis García Montero, director ahora del Cervantes, que hablaba de la poesía. Entonces es un libro para adolescentes que habla de la poesía. ¿Qué es la poesía, ¿no? Y el punto básico para Luis García Montero es observar, mirar, aprender a mirar. Y mirar es el punto básico para el arte en general, ¿no? Y también para el compromiso con la vida. Tú miras y ves que hay cosas que están mal, entonces actúas al respecto, ¿no? O algo deberías hacer, o te invita a una reflexión. Pero para el arte en general también. César y Teresa miran y ven cosas de la vida y ese es el punto básico para decir, aquí hay un chiste, aquí hay algo, aquí hay una reflexión, aquí hay una comedia. Pero el punto básico es mirar, es no mantenerse ajenos a aquello que nos rodea, ya sea para hacer un comentario irónico sobre cómo vemos a los famosos, sobre la bandera, sobre cómo educamos a nuestros hijos, pero el punto básico es ese, es no permanecer ajenos. Una persona me pregunta cuál es el siguiente proyecto
esto de Teresa. Bueno, el 31 de enero de este año decidimos apostar por nuestra carrera, nuestra carrera, entre comillas, de creadores audiovisuales o lo que seamos, con la intención de decir, bueno, si no sale bien, ya podremos trabajar lo que sea. Y justo un mes y medio después empezó la mayor crisis económica y sanitaria que recordamos. Pero bueno, como estamos entretenidos, por lo menos intentamos no pensar en ello, más allá de las sustancias que nos ayuden a dormir, que se ha incrementado este tiempo. Y ahora mismo tenemos 2 proyectos, tenemos una serie de la que estamos enamorados, un proyecto de serie que se llama Deporte Reina, que es sobre fútbol femenino, es una comedia amarga, que tiene un punto de partida que pensamos que es muy, muy original. Y bueno, tenemos los derechos vendidos ya a una productora y bueno, está en el proceso de intentando ver si hay alguna plataforma que se lance a producirla. Creo que Juan nos dijo otro día que había tardado unos 7 años en poder empezar a pensar en dirigir la primera película que vamos a hacer ahora. Nosotros, si pensamos, si ya ha tardado 7 años con Diego Boto, no sé lo que nos puede costar a nosotros. César y Teresa. Sí, pero en eso estamos y mientras tanto también estamos aprovechando el tiempo para escribir el que nos gustaría que fuese nuestro primer largometraje. A ver, porque también es verdad que es otro cortometraje, es otro largo, donde contamos con un famoso, y lo cual es maravilloso, pero tiene un gran problema, y es que al final la gente pues, te suele decir que no. Con Juan Diego tuvimos muchísima suerte porque nos dijo que sí y no teníamos plan B, pero ahora tenemos otro proyecto en el que tenemos otra persona que tendría que hacerlo y a priori dudamos que se quiera plantear si quiere hacerlo, pero bueno, es una película, una comedia romántica que nos gusta también muchísimo y estábamos intentando no pensar demasiado en lo que pasa ahí fuera y concentrándonos en sacar lo mejor de dentro, aquí dentro. Hay una persona que pregunta ¿qué consejos hubiera gustado recibir cuando empezasteis en el mundo del cine? A los 3. Pues igual Juan tiene cosas más interesantes que decir aquí. Seguro. Seguro. Nosotros cuando consigamos dar el salto igual también tenemos algo interesante. Oye, que el cortometraje también es cine, Teresa. Es cine. Sí, es cierto. No, yo el consejo es paciencia y... Sí, yo principal consejo que me hubiesen gustado que me hubiesen dado es no esperes a los 30 para empezar a hacer cosas. Es decir, no hace falta que tengas el super guión, no hace falta que tengas ya un presupuesto para dar un corto, no hace falta... Es verdad que antes, cuando yo tenía 20 años, no había las facilidades que hay ahora mismo para contar una historia con un móvil, que un móvil ya te da una calidad que antes no tenía ni siquiera el celuloide. Pero sí que es verdad que me hubiese gustado que alguien me dijese, oye, empieza ya, no esperes a los 30 para empezar a hacer cosas, empieza a los 20, empieza haciendo cosas, equivócate, aprende, porque al final creo que cada rodaje que haces es un máster y es donde más aprendes en cada una de las fases de cada cortometraje que hemos hecho. Sí, yo no sé, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? De no esperar a tener la cosa perfecta para lanzarte. Creo que hay que lanzarse y intentar apostar por lo más alto y bueno, pues si saltas desde muy alto y la hostia es grande, pues aprenderás más. Pero creo que hay que lanzarse porque si no, nunca vas a llegar a nada relevante. En todo, ¿no? En la vida. Tenemos un mensaje de Cristina. Solo Ah. quiero mandaros un beso enorme a todos y deciros que siempre es un lujo trabajar con César y Teresa. Ha sido maravilloso pasar una noche con Juan. Un beso, Cristina, muchas gracias. Un placer Un beso. trabajar contigo. Pues bueno, voy a leeros alguna más. Hay una persona que dice, ¿es la viscómica una forma de distanciamiento de la realidad? No. Yo creo que la vis cómica es uno de los mejores, las mejores cualidades que puede tener una persona. Yo lo que más valoro en el mundo yo creo es la inteligencia y la vis cómica de la gente. Y el sentido del humor, sin duda. Claro. O sea, el sentido del humor yo creo que es parte de la inteligencia. No se trata de distanciarnos del mundo para nada. O sea, se trata de mirarlo de forma crítica. Y una forma de mirarlo de forma crítica es con el humor.
hay una persona que me pregunta cuál es el libro que Juan acaba de mencionar. Yo no sé si se refiere al de Fontana o al de... Al de Montero. O al de Montero. Bueno, si acaso No recuerdo. si le ponemos a esta persona por escrito, el de Luis García Montero, ¿cuál es, Juan? Pues no me acuerdo del título, pero debe ser, es sobre la poesía, es poesía para niños o es un libro donde explica qué es la poesía. Es muy recomendable, realmente muy recomendable. Hay una persona que me pregunta Fontana también, si tenemos... el de Fontana es muy recomendable también. El de Fontana está en la Editorial Crítica, sí, yo lo he leído también. ¿Podríamos tener acceso a otros cortos de Teresa y César y de Juan Diego Boto? Bueno, yo sé que vuestros otros cortos todos están en internet, porque yo los he visto en distintas plataformas. Sí, tenemos un canal de Vimeo también y ahí están todos. Efectivamente. Vimeo, es vimeo.com/guionistas de mierda, que es nuestro nick así en la ficción. Ahí vienen los cortos que hemos hecho. Y bueno, los usuarios del Cervantes tienen acceso a Flixolé durante un mes de forma gratuita y ahí me consta que hay bastantes títulos de las películas protagonizadas por Juan Diego Boto. Vamos, igual no está lo más contemporáneo, pero hay, yo quiero recordar que hay por lo menos 10 películas tuyas, o sea que cualquiera que quiera, lo malo que tiene esta plataforma que no tiene subtítulos en inglés, pero bueno, ahí están, y en la biblioteca del Cervantes de Sydney estoy segura de que también tendrá bastantes copias de las películas de Juan. Raquel me pregunta, que dice que en este contexto multicultural en el que estamos es bastante normal estar en una reunión y reconocer nacionalidades o culturas por la reacción ante determinadas situaciones. ¿Por eso creéis que realmente no hay, como decíais antes, un componente cultural y de idioma que conforma el sentido del humor? Que está asociado, entiendo, ¿no? A que el humor también está muy asociado a la lengua en la que nos expresamos, ¿no? Sí. Yo creo que sí que lo hay. Lo que yo digo, o sea, que es evidente que lo hay. Lo que digo es que la comprensión de esa singularidad es universal. Bueno, otra conocida nuestra, Elena Galán, pregunta: enhorabuena por vuestro trabajo, mezcláis lo ordinario con lo extraordinario de un modo muy interesante. ¿Qué opináis de la fama? ¿Creéis que el mundo se divide entre personajes famosos y no famosos? ¿Qué os aportan vuestras historias? ¿Es suficiente con tener talento en la industria del cine? Muchas cosas. Bueno, yo diré que no creo, ¿no? Y creo que la fama per se me parece que es más, ya lo dirá Juan, porque él lo sufrirá, pero es más una carga seguramente que una ventaja. Lo que yo creo que pasa en nuestra sociedad es que confundimos muchas veces el éxito con la fama, ¿no? Y tenemos un concepto del éxito que, bueno, que a lo mejor habría que revisar, que nos lleva mucho a la frustración, ¿no? El éxito está muy unido al reconocimiento en nuestra imaginería colectiva y entonces, bueno, pues eso hace que nos frustremos mucho y que veamos a los famosos como gente de éxito, pero bueno, también la sociedad posmoderna esta en que vivimos nos ha demostrado que muchas veces salir en un reality te hace famoso y no necesariamente tienes talento, que puedes tenerlo también, cuidado. Y bueno, evidentemente no, el talento no es suficiente para triunfar de la moda, de la forma que entendemos, ¿no? Aunque para nosotros triunfar sería poder vivir de lo que nos apasiona. Me apunta Raquel que el libro de Luis García Montero es poesía para niños inquietos, para la persona que nos lo preguntaba. Y bueno, nos quedan 4 minutos. Hay bastantes agradecimientos simplemente en los comentarios, así que me uno a ellos. Muchísimas gracias a César y a Teresa por ese tiempo en el que hemos preparado esta entrevista, la posibilidad de contar con su cortometraje dentro de nuestra programación en el canal Vimeo, algo que también hemos tenido que desarrollar debido a estas circunstancias. Muchas gracias a Juan por acompañarnos también en este encuentro y bueno, de veras me gustaría mucho que pudierais seguirnos
en el canal, sobre todo este mes que vamos a seguir proyectando cortometrajes iberoamericanos, algún español, pero también chilenos y mexicanos, y bueno, que espero que nos veamos pronto con los futuros proyectos de vosotros y con nuestra acción cultural fuera de España, que tantas satisfacciones nos da a los que estamos dentro de España. Pues nada, Raquel, muchas ¿quiere gracias. decir algo más? Perdón. Nada, que muchas gracias por invitarnos y nada, que gracias a César y a Teresa, que ojalá ese proyecto de largo y ese proyecto de serie salga adelante. Creo que son una de las voces de la comedia necesarias. O sea, yo creo que necesitamos escuchar lo que tienen que contar y sería muy importante que esos proyectos salieran adelante. Sería una pérdida para todos que eso no saliera adelante, porque es un tipo de comedia inteligente que yo creo que es necesaria ahora mismo. Sí, nosotros vamos a grabar este último trocito que ha hecho Juan y nos lo vamos a poner todos los días para intentar levantarnos el ánimo, porque hay veces que... Y en las redes sociales lo compartiremos. Sí, no te asustes ahora si empezamos otra vez a compartir Mirad lo que dice Juan Diego Boto de nosotros. Sí, porque es verdad que somos, como guionistas que somos o que queremos ser, tenemos el ego frágil, obviamente. Y bueno, hay veces que lo ves todo, plan, madre mía, esto vamos para adelante, y hay veces que dices, ostras, que no, que esto no tira, no te va a escuchar esto. Y ha sido, sí, fue maravilloso que quisieras hacer este corto. Dice mucho, por lo que decíamos antes, de su sentido del humor y de su inteligencia, la verdad. Y bueno, muchísimas gracias también al Instituto Cervantes. Sí. Ha sido muy, bueno, ha sido un honor para nosotros, la verdad. Así, en resumen, ha sido un honor. Totalmente. Bueno, pues nada, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos y estaremos pendientes del ciclo. Claro que sí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Un besazo.